en América Latina, en nombre de la Convención, en nombre del interés superior, procesamos cada vez más chicos y cada vez más chicos. Por eso me burlan por este ejemplo. Pero es muy clarito. Cada vez más procesamientos de adolescentes y cada vez de menor edad. Porque los otros que hicieron eso lo hicieron en nombre de la seguridad pública, en nombre de los derechos de la víctima, sacrosantos, en nombre de la, de la vindicta pública, mis estimadas colegas, primas del Ministerio Público Fiscal. Lo hicieron en nombre de la defensa social. Lo hicieron en nombre de qué sé yo cuántas cosas. Nosotros compramos una gaseosa que en nombre del interés de los niños nos hizo procesar más niños cada vez más chicos. Si no nos damos cuenta de eso, no podemos ni hablar ni de manuales, ni de protocolos, ni de recursos, ni de nada, porque estamos perdidos y no sabemos si vamos para el norte o para el sur. Nosotros estamos viviendo todavía tardíamente, el proceso de recepción, término jurídico, de la Convención. La aceptamos jurídicamente. ¿Cuándo Bolivia? Septiembre, me corrigen si fue antes, septiembre del 90. La colocamos en rango superior. Me llevo, sin duda la conocí, la he citado en dictámenes, la joya que es la Constitución de Bolivia. Yo suelo decir la Constitución social por antonomasia. Siempre hablamos constitucional la del 17 de México, por supuesto la brasilera, que está en un debate muy duro con el tema de la enmienda constitucional para bajar edades. Pero acá tenemos una Constitución que nos dice muchas cosas. Entonces, ¿cómo no este artículo cuando no los hemos aplicado? Cuando yo digo no los hemos aplicado, hago la del consultor, siempre o nunca. No es que no alguna vez lo aplicamos. ¿Cuántas veces? Una vez en un país hermano cercano, pregunté esto, 4 casos. Tenían desde el 97 la posibilidad de no judicializar 4 casos en 10 años. Eso es no aplicar. Eso es tener algún casito como para tirar el ejemplo. Para que se hable de aplicación tiene que haber una incidencia relativamente ponderable. 100% mentira. El que dice 100%, en el 100% de los casos apliqué y me fue bien, una vez o miente y vende lo que quiere vender, o si no, peor todavía, es hombre de un solo caso. Claro, yo digo, los antiguos decían, temo al hombre de un solo libro. Bueno, yo digo, temo al hombre de un solo caso. Porque yo tengo un solo caso y me fue bien, tengo el 100% de éxito. Claro. Los que tenemos 10 audiencias por mañana no somos hombres de un solo caso. Ganamos y perdemos. Nos va bien y nos va mal y nos equivocamos además. Tratamos de equivocarnos lo menos posible. ¿Cuántos casos de solución sin judicialización conocen? Sinceramente, entre hermanos. Los latinos dirían interamicos. ¿Cuántos? 1, 7, 6, 20. no. ¿Más? A partir de la aplicación. Ahora. 548, Sí, pero la ley la tenemos, esto lo tenemos del 90. No importa, está bien. No lloremos sobre la leche derramada. Si no lo hicimos antes, empecemos a hacerlo ahora. Pero es cierto que este es un articulito marginal. No está, a ver, yo lo digo casi lo digo para provocar y porque la jornada es larga y si no empezamos a amenizar de movida, no está en los folletos. Es cierto. Está en los códigos, por supuesto, en todos los códigos aparece, de un modo u otro, con una técnica u otro, alguna salida alternativa distinta. Pero por lo general en nuestra Latinoamérica hemos preferido que la alternativa sea alternativa a la medida y no alternativa al proceso. Hicimos alternativismo, pero no una alternativa al proceso, sino el 40-3B, que a su vez tiene un antecedente importantísimo en la regla 11 de Beijing. Hoy escuchaba destacado colega de Naciones Unidas mencionar la regla de Beijing. La regla 11 de Beijing, 4 años y pico anterior a la convención, es del 85,
habla específicamente de lo que estamos diciendo. Porque las reglas de Beijing estaban hechas para entrar a la par que la convención. La convención iba a ser sancionada el 20 de noviembre del 84, a los 25 años de la Declaración de Derechos del Niño. Y hubo problemas. Y se demoró 5 años. Entonces las reglas que serían de aplicación de la convención son 5 años anteriores a la convención. Pero están citadas en el preámbulo y con referencia precisa. Entonces no hay tiempo ahora para hacerlo, pero regla 11 de Beijing es también el núcleo central equivalente a este 43b, el artículo olvidado, el artículo no vendido en los folletos de divulgación. Doctor, ¿qué cosas está diciendo? ¿Cómo va a decir que 5 años se demora la convención? ¿Habría habido algún problema técnico? Sí, el problema técnico de la discusión sobre el interés superior del niño. Una normita, una norma accesoria. No era la única, había otra también. Cuando don Adam Lopatka, polaco, por eso le llamamos Proyecto Polaco, al primer borrador de la convención, 19 artículos tengo atesorado, hace la convención, por mandato de Naciones Unidas, los 10 principios de la Declaración del 59 los pone en forma jurídica y agrega elementos que vienen del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 19 artículos. Después se van agregando cosas muy buenas. Pero claro, su artículo segundo en el proyecto polaco decía que el interés superior tenía que ser la consideración primordial. Y hubo países que dijeron, no. Y eso puede ser para lo intrafamiliar. Pero en general no, porque existe la defensa social, la seguridad nacional, etcétera, etcétera. Y 5 años se debatió si el interés superior es la consideración primordial, y estuvo estancado el tema hasta que lo tenemos en los archivos. El presidente de la comisión dice, mire, voy a decir algo que no se divulga habitualmente, lo hago porque considero que ustedes son gente interesada en esto, si no hasta ahora, este día no vienen a escuchar esto. Dice, para salir de este impasse, tomemos como base la redacción que propone el Departamento de Estado. Y esa redacción diplomática le modifica al proyecto polaco el carácter absoluto del interés superior. Será la consideración, y pone una consideración cerca. Nosotros recibimos y adoramos y no conocemos esto, porque esto no se divulga. Sí, el que quiera de esto, porque a mí me ha enseñado desde que era maestro que en todo grupo está el que escucha, está el que acepta, está el que rechaza, y eso vale mucho porque fomenta el debate, y está el que se queda con ganas. Para el que se quede con ganas, por eso, hay una revista de justicia restaurativa que se llama Justicia para Crecer. Entran www.justiciaparacrecer.org, número 14. Hay un artículo que relata todo el debate sobre el artículo 3. Se van a sorprender de cuáles fueron los estados que se oponían al carácter absoluto del interés superior del niño. Ni eran ni Bolivia, ni Argentina, ni Burundi, ni Nicaragua. Justiciaparacrecer.org, número 14. El autor es Polverini, me está cubriendo ahora en Buenos Aires mientras yo estoy acá, y se llama el origen del concepto de interés superior. Pero nosotros tenemos, entonces, un artículo que habla del interés superior y legislaciones internas nuestras que lo absolutizan. Nuestras legislaciones americanas, en su redacción, van un punto más allá que el compromiso diplomático del artículo 3. No es una de las consideraciones que nosotros lo hemos tomado como base. ¿Por qué? Porque es la fuente jurídica, el principio jurídico fundamental. Si yo considero que el chico que transgrede deja de ser un niño y por lo tanto no rige para él el interés superior,
que rige para mis 5 nietos, estoy esperando uno más. Para ellos sí, pero para el que robó no. Lo que estoy haciendo es retrocediendo en la historia y abrevando en un principio que no la gente, pero los juristas, los abogados lo tenemos metido acá adentro y se lo pasamos a la gente, que se lo voy a decir en latín para dármelo de erudito: malicia supplet aetatis. Malicia con T, malitia. La maldad suple la edad. ¿Qué locura es eso? Si tiene 10 años, pero mata, si pudo matar, es un adulto. Si pudo violar, horror, es un adulto. Si pudo robar, es un ladrón. La maldad del acto suple la edad. Esta canallada histórica, propia de la cultura occidental, no de otras culturas, está por dentro de nosotros y tenemos que hacer permanentemente un esfuerzo para sacarlo. Porque lo que yo tengo es un chico de 7 años que mató, no un asesino de 7 años. Lo que yo tengo es un chico de 13 que abusó. Lo que yo tengo es un chico de 13 abusado que abusó. Es distinto, la consideración es absolutamente distinta. Si yo creo que la transgresión agrega madurez al sujeto transgresor, que robar 40 veces seguida todas las noches es un gesto de madurez y empecinamiento, no señor, es una compulsión, signo de inmadurez. El que planeó el asalto al tren blindado, ese era un maduro, se fue después de Río de Janeiro, pasó la buena vida y se entregó para terminar bien. Eso es un adulto. El chico que asalta un taxi todas las noches, gasta y vuelve a asaltar, es un inmaduro. Por eso cuando se habla de reincidencia, entre nosotros siempre técnicamente discutible, no hay reincidencia en adolescentes, cuando se habla de reiteración de actos, lo que estamos es sacando una banderita de inmadurez. Pero como lo consideramos como adulto, decimos, no, esto es un empecinado. La malicia suple la edad es lo que corre por dentro del derecho penal occidental. Y ustedes me permiten, porque quiero ir terminando. Para hacer un protocolo, para hacer un manual, primero tenemos que saber para dónde vamos. Y para saber para dónde vamos, no solo tenemos que saber dónde estamos, sino no sé para dónde ir, sino también de dónde vengo. Y el de dónde vengo nuestro es complejo, porque venimos de una sociedad, me escuchan igual, ¿no es cierto? De una sociedad que tiene incorporado la idea de que si el chico, a partir de los 10 años, ojo que es el límite inglés y el suizo, no sé cómo se van a arreglar ahora con el comité, que dice no admitimos por debajo de 2. A partir de los 10 años, si comete un acto transgresor, a lo sumo vemos si en este caso tiene discernimiento o no. Entonces para uno sí, para otro no. Si salen los diarios tiene discernimiento y si no, no. Le vamos a aplicar una pena atenuada. La palabra atenuar nos engaña mucho porque nos hace buenos. Por ejemplo, no lo vamos a mandar a remar en las galeras del rey, porque lo levantan y pesan el remo, pobrecito. No le vamos a dar 200 azotes, con 40 basta. Exilarlo según qué caso. Hemos tenido en nuestra tierra condenas de exilio a niños de 10 años. Tengo tiempo todavía, 3 minutos para contar una defensa histórica de nuestra tierra, no de Bolivia, pero sí, no pero sí. El juicio de Tupac Amaru. Había 5 chicos procesados, presos y procesados. Nombran, porque el español era leguleyo, hay españoles en la sala con todo respeto. Leguleyo, pero atención, porque algo de casta le viene al galgo, ¿eh? Las leyes de India tenían aquel famoso sistema, ¿se acuerdan? De que llegaba la cédula real. Préstenme. Esta es la real cédula de todos los Felipes, perdón, ahora estamos con el sexto. Mi familia española era republicana. Entonces llegaba la cédula con todos los sellos.
formidable, sagrada, pero las mismas leyes permitían que el gobernador local, que es, claro, había tardado, el tema había tardado 7 años en resolverse en el Consejo de Indias, se había hundido una carabela que lo traía, vino en la siguiente, ¿no? Como ahora los vuelos que se estaban, se hundía la carabela. Entonces reunía al pueblo con la Real Selva y decía, se acata con este signo, arriba de mi cabeza, pero no se cumple. Porque, y la mandaba en consulta otros 7 años más, porque con prudencia decían, el que está allá sabe mejor cómo es la situación concreta. Entonces, las reglas de un rey absoluto podían acatarse pero no cumplirse. Esto nos quedó, regla del rey absoluto. Nosotros en Latinoamérica, por eso los europeos no nos comprenden nuestra anomia. No es anomia de bárbaros, es herencia cultural jurídica. Nosotros acatamos toda nueva ley. La acatamos como que viene del rey, claro que sí, la acatamos y es la más hermosa del mundo. Salió la nueva ley. Es perfecta, después vamos a modificarlo 4 años por otra, pero es perfecta, es formidable. Se acata hasta en adoración de la nueva ley, pero no se cumple. El se acata pero no se cumple sigue entre nosotros. Está muy adentro de nuestra médula social. Y entonces y no se cumple porque no tengo recursos, porque no se implementó, porque falta la reglamentación. Pero hombre, ¿qué reglamentación de una regla que es clara? Bueno, los recursos, y resulta que lo que estamos haciendo es más caro que lo que tenemos que cambiar. Por ejemplo, esto que viene del tiempo de ñaupa ñaupa, bueno, allá decimos ñaupa solo, si yo digo ñaupa ñaupa me miran mal, acá ustedes saben que se dice ñaupa ñaupa. Es el retribucionismo, o sea, si el niño comete un hecho, el que las hace las paga. Teoría de la pena, muy bien descripta, es a un mal, otro mal. Clarito. Como es chico, mal chico. Les contaba en el juicio de Tupac Amaru. Nombraron, una noche tuvo para hacer la defensa. Don Mariano Chacón y Becerra. Escribano del Cusco. Defensor de menores. Ad hoc. ¿Hay algún defensor? ¿No hay ningún defensor? Bueno, le doy el nombre de un ilustre defensor. Defensor ad hoc. Después le voy a decir cómo termina, si no nos quejamos de nada. Hizo las defensas, sacó absueltos a 3, al hijito más chico de 10 años, destierro a África, le dieron. Un chico de 10 años. Y a Hipólito de 20, la defensa dice, Hipólito con 20 años, fue el único del interrogatorio, le preguntaron, ¿quería que triunfara la sublevación de Condorcanqui? Por supuesto, era mi padre, dijo. Los demás quebrados en la tortura no dieron una respuesta tan clara como Hipólito. Esos son los que defendemos nosotros. Y dice, no se aplica pena de muerte por debajo de 25 años. ¿Qué? La Corte estadounidense, 5-4, recién ahora, terminó diciendo que no se aplica la pena de muerte. Y ese defensor de nuestra tierra, criollo él, en una noche para defender a alguien que tenía la sentencia ya hecha, dice, no se aplica la pena de muerte a menores de 25 años. Por supuesto, lo masacraron. Mete un recurso diciendo, ninguna ley permite ejecutar con tortura, con tortura. 1781 estoy hablando, ¿eh? Si la barbarie permite la tortura en el procesal, para hacer confesar, ninguna ley permite ejecutar con tortura. Apeló con efecto meramente devolutivo, iba en Carabela no en esa época, iba en navío, por supuesto que lo ejecutaron. En 1814, y eso sí es historia nuestra paseña, digamos, cuando la sublevación del 14, el Mateo Pumacargo, el cura Muñecas, Tucumán, un criminal de guerra para mí, un genocida, que fue el general Ramírez Orozco, que tomó la paz. Llega al Cusco y lo fusiló al viejo defensor. Y en la orden de fusilamiento dijo, porque quiso, dice, rehacer la de Tupac Amaru.
O sea, que no se queje defensora por cosa que le pase, no se queje colega porque un predecesor nuestro lo fusilaron por defender chicos. No sé si esto se cuenta, no está generalmente en la historia que nos cuentan. Para dominar un pueblo primero hay que escribirle una historia. Esta generalmente no se cuenta. Porque esto quiere decir, nosotros teníamos defensores cuando nadie hablaba de esto. No estamos recibiendo ninguna gaseosa envasada. No le debemos nada a nadie, podemos hacer nuestra historia desde nosotros. Muy nacionales y muy universales. Un viejo de nuestra tribu, digamos, criolla allá, Taureche, dice, lo nacional es lo universal, visto desde nosotros. No somos cerrados a todo el movimiento mundial. Lo vemos desde nosotros. Eso es lo nacional. Entonces nosotros tenemos una historia que no es la de solamente la del retribucionismo penal, ni es de lo que inventó el mundo anglosajón del tutelarismo. Yo dije mala palabra, claro que sí, peleé duro contra el tutelarismo, conseguir los primeros fallos de inconstitucionalidad en mi país. Cuando viene la revolución industrial, los ingleses y después los americanos ven que comienza a haber delincuencia juvenil urbana. Pandillas de Nueva York. Los niños de los libros de Dickens. Entonces empiezan a pensar si lo que estaban haciendo, que es desde los 10 años, aplicar penas atenuadas, servía o no. Y terminan dándose cuenta que no. Yo siempre cuento en una investigación, por aquello que lo nuestro es lo universal visto desde nosotros, una investigación desde la Cámara de los Comunes, en 1844, empiezan a preguntar a un montón de gente. Y viene el pastor anglicano que atiende una de las tantas cárceles del Reino Unido, de Inglaterra. Y ese pastor dice, yo voy todas las semanas a celebrar los oficios. Y siempre veo a los niños recién llegados. Están en un rincón apretados unos contra otros, temerosos. Cuando voy a la semana siguiente, están corriendo entre los presos mayores, todos juntos, molestándolos incluso. Esos niños le han perdido el miedo a la cárcel para siempre. Me parece que hacemos un error en mandarlos tan chicos a la cárcel. Mirá el razonamiento, casi cínico, ¿no? Pero realista. Bueno, todo ese movimiento hace que los anglosajones inventen el tutelarismo, o sea, una postura, atención que también anda por adentro nuestra, por lo cual una persona se encomienda a una persona, el juez de menores, el juez juvenil, la corte juvenil, trabajar con estos chicos sin ninguna regla del derecho penal. Se le entrega el chico en sus manos y haga lo que pueda. Pero hay algo bueno en eso, porque tiene ahí un médico, tiene ahí una, no se llamaba trabajadora social, se llamaba visitadora, qué sé yo. Psicólogos no existían todavía, pero algo aparecía, docentes. A ver qué pueden hacer con este chico para que no sea un delincuente juvenil. Entonces, con una buena intención, por así decir, nace en los Estados Unidos el Tribunal de Menores. Y vienen, claro, con menor velocidad, porque los tiempos sean distintos, y viene esa mentalidad tutelarista del juez omnipotente que hace y deshace, y donde desaparece la defensa. No como a don Mariano Chacón, que no eran ni bolilla, ni siquiera le piden opinión, porque el juez es el defensor del chico. ¿Para qué quiere defensor? Y en algunos sistemas ni fiscal. Chile en el 29 abolió el fiscal, el que acusaba el mismo juez de instrucción. Eso se llama coherencia. Y el tutelarismo avanza y llena el país, llena nuestro continente. Y los que no teníamos jueces tutelares somos atrasados. Y hay versiones administrativas del tutelarismo. Bolivia la tuvo, México la tuvo. Y a mí no me hagan optar entre tutelarismo judicial y tutelarismo administrativo, porque no sé con cuál quedarme. Porque tan malo es uno como otro. Atención que esto está vigente. Lo estoy diciendo, lo digo en tono de chanza, pero de caricatura. Pero es real, ¿eh? Corre entre nosotros esta idea. Y como suelo decir yo, los sistemas
económicos, políticos, entran en crisis en el centro que los generó, nunca en la periferia. La crisis económica no se va a dar a partir del crack en la bolsa de Buenos Aires, se va a dar en Wall Street. Entonces, los sistemas entran en crisis en la usina de creación de ese mismo pensamiento. Y fue en los Estados Unidos donde entró en crisis el tutelarismo, con el caso Gold, que vamos a cumplir 50 años. Todos conocen el caso, un chico que molesta por teléfono a la vecina. Molesta mal. Acoso sexual a la vecina. ¿Se acuerdan del verano del 42? Pero esta no aceptaba. Lo denunció una vez, apercibimiento, todo lo que ahora aparece en los catálogos ya existía. Y el chico seguía molestando. A mí se me ocurrió por qué no le sacó el teléfono, no, por la compañera telefónica desagrada. Entonces lo interna hasta los 21 años en Tucson, Arizona, en un instituto industrial, por una falta que si lo hubiera hecho un adulto tenía 2 meses de arresto o multa. Jerry Gold tiene la suerte de que sus padres conectan una instituciones de derechos humanos y pierden en el condado de Gila, que era donde se dio, pierden en Arizona, en Tucson. La Corte Suprema de Arizona les dice que el juez tiene amplias facultades y van a la Corte Suprema norteamericana, les abren el recurso, porque hay un fuerte lobby en ese sentido, y un fallo formidable dice: señor, las garantías de un niño menor de los 16 en ese momento para Estados Unidos son tan válidas como si fuera mayor. No puede hacer usted con un inimputable lo que quiera. Y aparece el catálogo de garantías que está en el 40 de la Convención. Atención, que el caso Gold no dice hay que bajar la edad para incriminarlo, dice incriminable o no, tiene las mismas garantías. Algunos lo leyeron al revés y bajaron las edades de incriminación. Eso pasó en Nueva York, año 78, en medio de una campaña política compleja. Tony Cuomo, demócrata, contra Dudakis, republicano, los republicanos diciendo que los demócratas, por su política de derechos civiles, fomentaban el delito, porque tenían mano blanda, y en medio de la campaña un chico de 14 años, Barker, mata a 2 ancianos en el subte para robarles, para comprar droga. Las cosas pasan en todos lados. Ahí pasó en medio de una campaña política. Y entonces rápidamente la bancada demócrata, para que los otros no le cobraran, esto pasa, sí, no le cobraran la inseguridad, toma 3 medidas. Baja la edad a 13 años, coloca las medidas de 5 años, 13 más 5, y bien los 5 y los 6, 13 más 5, 18, después te espero con el derecho penal adulto, y divide el juzgamiento y dice al Tribunal de Mayores los delitos de homicidio. 3 en 1. A nosotros las recibimos dosificadas. Exactamente el proceso que hemos recibido en Latinoamérica. Por eso digo, nosotros, en lugar de la recepción de la convención, que decía otra cosa, en realidad recibimos la ley de Nueva York. Pero tenemos que saberlo y decir me gusta o no me gusta. Saber qué me ofrecen. Porque el proceso latinoamericano es baja de edades, ampliación de la duración de las medidas, y finalmente, cuando las 2 medidas no sirven para nada, como ya ha hecho Chile, división, casos graves a juez y derecho de mayores. Entonces lo que nosotros seguimos es crisis del tutelarismo, vuelta al retribucionismo o instancia superadora. Porque si tenemos una mentalidad, no discuto de epistemología ni nada, dialéctica, que soy o tutelarista o retribucionista, neotutelarista o neorretribucionista, neo o recontra no sé, mano dura, yo voy pasando como un péndulo, no tengo otra salida. No tengo otra salida. Las salidas son siempre por arriba, las salidas de los laberintos. Lo que se trata en Latinoamérica es de crear desde nosotros una instancia superadora de la dialéctica, retribucionismo mal por mal o tutelarismo pobrecito. Porque las dos son malas. Porque este pobrecito es la indefensión del chico.
y en el erial, el campo árido de la indefensión, solo crece el yuyo malo, la hierba mala de la arbitrariedad. Entonces nosotros lo que tenemos, nuestra generación, la mía que tiene un pie puesto antes de la convención y uno después, la de ustedes que por las caras veo son post-convención casi todos, tenemos el derecho de no heredar respuestas ajenas, ni del norte, ni del sur, ni del este, ni del oeste. De hecho, esta es del norte. Pero lo mismo diría si fuera del sur. Y hacer para nuestros pueblos y nuestros chicos respuestas superadoras. Estas respuestas superadoras tienen como germen, tienen como semilla, lo mismo que tenemos si lo sabemos ver. Si lo sabemos leer, maestro de grado, no. Si lo sabemos entender, si lo ponemos en el contexto adecuado y le damos primacía a este elemento, a este 43. Y ustedes hoy tienen un código que me encanta, que tiene, pero capítulos enteros sobre opciones diferentes. Ahora, tomar esto desde lo técnico es una cosa, y decir, señor, esto es una instancia superadora al tutelarismo que denostamos y que conocemos como negativo y que siguen las prácticas, porque los gallegos decían aquello, soy Molina, los muertos que vos matasteis gozan de buena salud. El tutelarismo desaparece en los códigos y sigue en las mentalidades. Y con formas administrativas, peor todavía. Si el chico es mío, lo que quiere. Porque el tutelarismo es el reflejo de el sentimiento de patria potestad omnímoda. No es papá mamá el que dice el chico, el hijo es mío, lo que quiero, sino el juez o el Estado. Pero eso significa que para no ser tutelarista debe ser neorretribucionista, aunque sea atenuado. Tengo que seguir el camino de muchos países hermanos en la región, que primero bajaron edad, después subieron, viene la presión, suben los años de las medidas. Cuando me dicen medida de 15 años, llamale pena, porque si a mí a los 15 me ponen 15 hasta los 30, medida socioeducativa, perdón, no, carajo, eso es medida, eso es una pena, disfrazada la palabra, con todas las garantías, con recurso de casación, sí señor, pero pena, en fin. ¿Tenemos posibilidades distintas? Sí señor. Tenemos posibilidades en la medida que advertimos, no en todos los casos, pero en buena parte de los casos, que es posible dar de entrada una respuesta distinta al problema. Y que una respuesta restaurativa, que es un movimiento que ni dueño tiene ni nombre, porque algunos llaman reparadora, llaman integradora. Una respuesta restaurativa implica reconocer en el adolescente transgresor la plena capacidad de responsabilidad personal, concreta. Le robó a la vecina, a esta vecina. Y no todavía la capacidad abstracta de la responsabilidad penal de violación de una norma, que no solo no conoce, porque no la conocemos nosotros a veces, sino que no puede entender en su nivel abstracto. Yo digo, pues soy una bestia como hablo, que el adolescente no puede entender que violó la norma, pero sí que violó a norma. Y es una brutalidad lo que digo, pero creo que nadie se lo olvide. Él sabe que le robó esto a doña Juana. Ahora, yo defensor, y se lo estoy confesando, frente a ese caso le tengo que decir, si soy buen defensor técnico, mis colegas, cállate la boca, no declares. Voy a hacer caricatura, en ningún lado, eso es una utopía, pero de México al sur lo conocí al chico 5 minutos antes de la audiencia. Ustedes no, ustedes lo conocen en comisaría, apenas detenido y antes de que llegue el fiscal. Pero en general en algún lado de Latinoamérica lo conozco 5 minutos antes de la audiencia. Me dan una sillita al lado, en algún pasillo, para hablar. No, acá no pasa. Es en algún lugar que se llama no lugar,
no utopía, no lugar de Latinoamérica. Y entonces yo digo, cállate la boca, vos no declarás nada, te negás a declarar, dejá que el fiscal muestre. Pero yo le robé el equipo de música y lo vendí y me dieron 10 pesos. Eso no pasa acá, pasa en otros lugares. Cállate la boca, yo soy tu defensor. Vos no, mi defendido se niega a declarar. Y pido que el señor fiscal aporte las pruebas del caso y sobre todo la preexistencia del objeto robado. Doña Juana, viejita, 80 años, lo había criado a él de chiquitito, por cuando la madre se fue a trabajar a otro lado, ¿vieron? Eso pasa, acá no, pero está media cieguita y demás, y los hijos le regalaron el equipo de música. Y usted escuchar guayno, ¿sabe? Y resulta que, claro, la compraron usada en no sé dónde. ¿Qué preexistencia de qué? Los fiscales me dijeron por acá, sí, ustedes, pruébeme que existía eso. Pruébeme que una mujer casi ciega puede reconocer al hijo de su vecina y comadre como que entró a sacarle el equipo de música. Pruébeme, por favor. No pudo probar nada. Y como hay buenos jueces, si no pudo probar nada, absuelto. Entonces yo al pibe le digo, zafaste, pibe, esto es en porteño puro, zafaste, pibe. No te podemos probar nada. Y eso es en un robo. Cuando el pibe me dice, hey, ¿qué va a hacer, don Álvarez? Se lo digo en porteño. El chabón se barrió y lo tuve que dar vuelta. ¿Lo traduzco? El chabón, el hombre, se barrió, se resistió y lo tuve que matar. Y no le pueden probar nada. Yo le digo, zafaste, pibe. Yo soy un excelente defensor, también soy un hijo de puta como persona adulta. Entonces, un sistema que a alguien consciente lo pone en, perdón las palabras, las palabrotas, pero sale del alma, lo pone en el brete, que si es técnicamente correcto, es éticamente malo, no es buen sistema. Algo está fallando en el sistema mismo. La propuesta es otra. Pensemos cómo ese chico puede asumir su responsabilidad personal sin incriminación penal. Apartada de la incriminación penal. Porque si no, yo soy un pésimo defensor. Lo entrego, confeso, para que me lo condenen. Si hay incriminación penal. ¿Cómo puede formularse un sistema que diga, en este caso, porque es posible, en el primero que le cuento, no en el segundo, puedo levantar, dejar de lado el garrote de la acción pública y buscar otro modo donde este pibe reconozca que lo que hizo está muy mal, que le fue a robar a la viejita, que además le debe una gratitud tremenda, que lo quiere mucho y que seguramente la viejita misma, se sabe que fue él, no quiere que vaya preso. Pero que tiene que reparar, de algún modo. Ah, doctor, eso es indemnización, esto es Harvard. No. Esto no es mercantilización de las relaciones sociales. La reparación tiene un sentido mucho más amplio que la indemnización. En el río que se forma del llamado movimiento restaurativo, hay afluentes de muy distinto origen y que traen muchas cosas, colores distintos, como nuestro Bermejo, y algunos traen plomo. No todo es igual. Ni todo el que habla de restaurativo habla de la misma cosa. El que habla de algo preestatal y recurre al recuerdo de nuestras comunidades, formidable. Pero yo no tengo por qué copiar lo iroqués de los Grandes Lagos ni lo de Nueva Zelanda. Tengo que ir a mi tradición y a mi historia y saberla bien. Y saber si, por ejemplo, en cuanto al robo, no es más dura que el delito occidental, por ejemplo. Está la versión paraestatal, mencioné una universidad prestigiosísima, que comienza entre comerciantes que quieren arreglar las cosas entre ellos porque no quiere que el Estado le vea el negro, digamos. Ojo, la versión paraestatal, Estado de costado, en América Latina eso no sirve, porque al revés, en las comunidades humildes necesitamos más Estado, no menos Estado. Porque si no las víctimas, que nuestras víctimas son pobres, quedan absolutamente indefensas. Pero este movimiento llega, solución alternativa de conflictos, reparación económica, esto
está, y es entendible. Hay victimología, por supuesto el movimiento de la victimología, cómo no, somos un país, un continente de víctimas. Somos un continente lleno de víctimas. Entonces, claro que es un lugar para la víctima, sería muy largo hablarlo esto. Hay una idea para los abogados de derecho penal mínimo, no de abolicionismo, sino de derecho penal mínimo. No todas las cuestiones caben en el derecho penal, ni deben caer en el derecho penal. Y hay finalmente un movimiento que sería, por así decirlo, lo vaina, de derecho penal de tercera vía. Ahora no estoy hablando para la gente. Primera vía, el derecho penal liberal de la pena, teoría del delito, teoría de la pena. Todos nos formamos en eso. El que diga que no se forma en eso no aprobó penal. Devuelve el libro. Todos nos formamos en eso. Hay un segundo movimiento que viene del positivismo, probablemente, que es la medida de seguridad. Eso está enancado en el tutelarismo. O sea, no me interesa qué hizo, sino qué es el sujeto, y actúo de modo indeterminado en función de las calidades del sujeto. Caso del demente que mata. Segunda vía, la medida de seguridad. Para discutirla. Esto es un derecho penal de tercera vía. Una tercera vía no hecha, una tercera vía sin dueño, una tercera vía casi sin nombre. Pero una tercera vía, y con esto termino, que es el desafío para que nosotros, desde nuestra realidad, desde nuestro pueblo, desde nuestros chicos, y conscientes, porque esto es para insatisfechos, el que dice qué bueno que tengo, todo va bien, no necesita pensar en esto. Para gente insatisfecha, que no quiere ni el tutelarismo, ni el regreso al retribucionismo, y que se da cuenta que discutir la atenuación, nosotros decimos una engaña pichanga, no sé cómo se dice acá, el jueguito de nada por aquí, nada por allá. Claro, si discutir si en lugar de 6 son 4, si en lugar de 6 son 8, no cambia la esencia del tema. Si estamos insatisfechos con ese debate, con un debate de palabras, con un debate de eufemismo, de poner buena palabra a la misma cosa mala, yo no aprisiono menores, yo dicto medidas socioeducativas privativas de libertad a niños, niños y adolescentes. Y qué tranquilo que estoy, la misma cosa. Por eso qué bien la constitución de ustedes, cuando clarito le he citado el dictamen, dice, son niños, se consideran niños, niños y adolescentes a toda persona menor de edad. Clarito. No basta con que le cambie el nombre para que cambie la esencia de las cosas. Si estamos insatisfechos de este movimiento al cual nos han metido, porque el tutelarismo nos vino del norte y el contratutelarismo nos vino del norte y la vuelta al retribucionismo nos vino del norte también, por eso cuento la ley de Nueva York, que es en gotitas el remedio para toda la región. Si estamos insatisfechos con eso, pensemos todos juntos una salida superadora, desde principios que nuestras constituciones y nuestro Pacto de San José elaboran, y dentro de los cuales lo restaurativo es un camino posible, no el único, un camino posible. Pero entonces, si estamos seguros, empecemos a caminar. Sobre la marcha veremos errores, vueltas, revueltas, modificaciones, y entonces sí, desde ese convencimiento, un manual, un protocolo, una reglamentación, tiene sentido. Porque si no, tendremos los manuales mejores, no dudo, los protocolos más perfectos, no dudo, juntaremos todos los sellos que dan prestigio y nobleza al tema y haremos como siempre. Se acata, pero no se cumple. Muchas gracias. Después de 15 años de debate, no admitir 3 estándares, estándar jurídico. No admitiremos ningún informe por debajo de 12 años. Y se lo dice a Suiza y a Inglaterra, como dije. Pero las edades recomendables son 14 o 16. Es la franja de Latinoamérica. Ustedes están en 14 ahora. 16 estamos nosotros.
Pero 16 lo puso el general Perón en el 54. Por eso nos vienen a vender, en Argentina era típico el té inglés se cosechaba en Misión. Nos vienen a vender lo propio. Pero hay un tercer estándar que no se dice. Y los que tengan más alta no bajen. O sea, el efecto cremallera como el de la pena de muerte en el Pacto de San José. Nadie la coloca de aquí en más y el que la derogó no la vuelve a colocar. Ese estándar está calladito. La observación general número 10, a quien el colega se refirió, pero que es de 2007. Es formidable. Y es el intérprete auténtico de la convención. Yo creo que para trabajar esto lo tendría que ver. Yo he sido relator general de algún congreso de los órdenes del Cairo en 95. Yo sé el esfuerzo que hace bien en todo esto. Habría que ver. Regla 11 de Beijing, con su comentario. Incluso yo, que no recibo la cosa envasada, estoy en contra de un elemento de la regla 11 que dice que la policía puede remitir. Yo digo, eso será en Helsinki, me parece muy bien. En Latinoamérica yo no le dejo al oficial de policía. ¿Hay gente de policía acá entre nosotros? Siempre hay. Usted como hombre de la fuerza diría, no, que en la comisaría se negocie si comunico al fiscal o no. Aquí entre nosotros es peligrosísimo. Y no me va a dejar mentir. Y me traería 1001 problemas dentro de la fuerza misma. Yo digo, no, la remisión la hace el fiscal o el juez. En Latinoamérica. Yo. Pero regla 11 de Beijing en su comentario, rumiada. Masticada y pensada y debatida. Vieja regla. 30 años. Usted me viene a vender ropa vieja, doctor. Una regla de 30 años. Artículo 43b de la Convención. Como norma vigente para nosotros hace 25 años, que puede aplicarse con un código y con otro. Como el tutelarismo como actitud puede estar en un código y en otro. Y como el retribucionismo como actitud puede estar con un código y con otro. Y finalmente, después de esos elementos, observación 10 del comité. Porque de lo contrario, cuando yo tengo, como en el caso búlgaro, 10 años y homicidio de un bebé, o como yo tuve en Argentina, 7 y 8 años y homicidio de una nena de 2 años, no tengo tiempo para contarlo, no me tiren contar casos porque no me voy. Tendría que bajar a 7, a 8. Y esto también es dato que no salió en los diarios. Inglaterra fue condenada en el Tribunal de Estrasburgo por cómo trabajó el caso Burger de Liverpool, porque usó juicio de adultos, 10 años. Recuerdan ustedes, el chiquito no llegaba a la barandilla. Entonces hicieron adecuación, justicia adecuada, ¿no? Le pusieron un banquito. ¿Está bien? Juicio de adultos, abierto, público, arriba de un banquito el chico, cegado por 100 flashes, usted no, señor, pero 100 flashes ingleses, así, todo, en tiempo de la Thatcher, y el nene que gritó, el asesino, el homicida, masacraron a un chiquito de 3 años, todo probado, doctor, flagrante, estaba filmado por las cámaras del supermercado. ¿Qué gritó? Papá, papá. Condenado. El cómputo de sentencia ya es administrativo, lo hizo Stroop, el Ministerio del Interior de la Thatcher. Yo cuando digo la Thatcher lo digo con gran desprecio, tema personal mío. Lo revocó un grupo, un tribunalito de la Cámara de los Lores, Lord Williams, yo lo traté un galés de primera, revocaron la prisión perpetua, pero fue Inglaterra acusada ante el Tribunal de Estrasburgo por utilizar juicio de mayores en niños. Fue condenada. Y si es condenada Bolivia, Argentina, Costa Rica, Nicaragua, todo. Nos enteramos todos.
Esos chicos cumplieron hasta los 21, tuvieron que cambiar de nombre, etc. La historia, bueno, el caso Burger, de un angelito, 3 añitos tenía la vida. Entonces con ese criterio hay que bajar, porque no podíamos tener otro instrumento. La baja de edades, aún porque a la baja de edades sigue siempre, pero la baja de edades no previene nada. La baja de edades sigue siempre la división de juicio, o sea que va a juicio de mayores, que es lo que está teniendo Chile en este momento. Entonces, la lectura profunda de, fíjense, son 3 generaciones, pocos quedamos que participamos o acompañamos los 3 momentos, y nos estamos yendo. 85 reglas de Pekín, estaba Peter en Viena. Y eso se aprobó en Naciones Unidas en las sesiones del 85, o sea, las 40 sesiones. Entonces, siempre desde el 45 se cuentan, o sea que 95 es sesión número 40 barra tanto. Después las reglas que también mencionó el señor, que se aprobaron en el Congreso de La Habana, donde yo estuve, por eso le decimos regla de La Habana a algunos, ¿no? Se aprobaron las de Riad, se aprobaron las de tratamiento de menores de La Habana, y la convención como tal, 43B, y para mí la observación 10. La observación general 10 es para rumiar, pensar, discutir, ver en qué estamos de acuerdo y en qué no. Recuerden que fue el acuerdo entre gente de sistemas jurídicos diferentes, no de lenguas diferentes. Lengua diferente, un traductor. Bueno, alguien del sistema islámico, del sistema anglosajón, del sistema continental, y nosotros, para ponernos de acuerdo en algo, tenemos que hacer un esfuerzo de armonización muy serio. Pero el esfuerzo llegó en no bajar edades. Entonces, ¿cómo? Nos vendieron la convención diciendo que por la convención tenemos que bajar edades, y ahora los intérpretes de la convención nos dicen que no bajemos, cuando ya bajamos. ¿Qué pasó de México al sur? Coahuila, en el norte de México, fue el último que resistió la baja, y andamos nosotros ahí como gato entre la leña, defendiéndonos de la baja de edad en Argentina. Creo que esta vez la perdemos. Me comprenden que el tema no es la baja de edades. El tema es la mentalidad retribucionista clásica del derecho penal liberal, del cual cito un autor, por aquello que leo la Nacional es la Universal, Foucault, Michel Foucault, en Vigilar y Castigar, pueden haber leído. Abre nomás la primera página, la segunda página, dice: en todos los proyectos, en todas las legislaciones, en todos los discursos políticos de fin del siglo XVIII, o sea, la Revolución Francesa, no se ve la intención de castigar menos, sino de castigar mejor. Atenuadamente quizás, por eso el término atenuado siempre, atenuadamente quizás, pero de modo más universal. Es colocar el castigo como constitutivo del acto social. Claro, porque el antiguo régimen se cebaba en el castigo de los chicos de Tupac Amaru, pero un chico ladronzuelo no se ocupaba de la justicia del rey. No todos los ilegalísimos eran perseguidos. Esto lo trabaja muy bien Foucault. No por buenos, por desdén. Como no se perseguía el abuso sexual. ¿De dónde viene que en la comisaría, no sé si acá no debe pasar, pero en mi país y en otros lados sí, si va la mujer a hablar, lo recibe el policía y le dice: bueno, arreglate, qué sé yo, ¿qué? ¿Y vos por qué le habrás hecho? ¿Y por qué lo provocaste? ¿Y por qué fuiste a esa hora? ¿Y por qué te vestís así? Pero la mujer policía, acá no pasa. No, acá no. Pues uno puede hablar con gran libertad, habiendo caminado toda América de México al sur, menos la Guayana. Pero pasa. Eso es porque ese tipo de delitos no se ocupaba la justicia. Porque había selección del legalismo. El delito contra el rey. Yo he visto chicos condenados en Maranguita de Lima, año 95. Venían de Castro. 15 años. Estos son los dolores de nuestro pueblo, los tenemos entre nosotros. Dolor que cuenta hermano a hermano, porque podemos verlo en toda nuestra historia. Con juez cifrado, 1714. Pues anónimo. Condenados,
perpetua, 15 años, por sedición, traición a la patria. Yo lo vi. Entonces uno dice el juicio de Tupac, seguimos. ¿Comprenden? El tema de la edad implica considerar si realmente, por eso hay que leer el comentario de la regla de 11 de Beijing, si realmente puede haber responsabilidad abstracta a quien todavía no tiene pensamiento abstracto. Esto es Piaget. Esto es interdisciplina. Por eso un gran juez de Nueva York, Michael Corriero, que vivió este cambio y que se jubiló como juez, fue juez del Bronx y se jubiló como juez superior en Nueva York, que nos acompaña mucho en todo esto y van a encontrar escrito por él en Justicia y Juventud, en Justicia para Crecer, dice su libro, juzguemos a los niños como niños. Entonces no juzguemos, juzguemos a los niños como niños, porque ve muy bien que el punto final es juzgarlos como adultos, para los casos graves. Y esto ya lo tenemos en el hemisferio, esta es la última reforma chilena. Esto viene impuesto. Las 3 reformas neoyorquinas del 78, por cuentagotas. El por qué lo podríamos debatir muchísimo, cada uno puede tener una explicación. Pero recuerden ustedes, en mi país se dice cómo se cocina una rana. Vieron que la rana se la cocina viva, se la pelleja, te la pone en el aceite o en el agua caliente y sal. ¿Saben cómo se la cocina? Acá no cocinan rana. Se la pone en frío y se va calentando. Entonces la rana no se va dando cuenta de que va subiendo la temperatura. No se están cocinando como a las ranas. Todos juntos no lo habíamos soportado. Ni los tutelaristas ni los antitutelaristas. Es una barbaridad. Y aparte. Y basados en el fracaso del anterior, porque así como idolatramos la última ley, somos los primeros en denostarlo frente a la que sigue. El problema es que son 6 años, es muy poco. No podemos graduar, doctor. Si yo tengo de 1 a 6 entre robo y homicidio y quíntuple homicidio, no tengo gradación, proporcionalidad. Hay que llevarlo a 10. Hay que llevarlo a 15 como Costa Rica. ¿Comprenden? Entonces, de fracaso en fracaso vamos aceptando todo. Es un debate secundario. El tema es la incriminación al usuario en drogas o la incriminación al pequeño traficante o al trafiadicto, etc. Evidentemente yo creo que se ha errado muchísimo en eso, más allá de los esfuerzos dignísimos de los estados. Creo 1008 era de ustedes, me parece. No vengo yo, jamás vengo a hablar porque soy forastero, ¿no es cierto? No me siento extranjero, pero sí forastero. Nunca hablo de ley local, más allá de lo necesario, porque no soy llamado a hablar de esto. Yo creo que hay que entender muy bien el tema de la adicción de nuestro pueblo, distinguirlo muy bien de los sistemas de tráfico y el de medrar con la droga, que también nos vino del norte. Ustedes llevarán a la guerra del opio. La guerra del opio fue cuando Inglaterra abrió a cañonazos el Yangtze, el río Amarillo, destrozando a China porque no le dejaban vender opio en China. El opio se hacia la India grande, la India, y como una emperatriz decía, no quiero opio entre mi pueblo, fue Occidente, de la reina Victoria, el que, cañoneros del Yangtze, hace la guerra del opio, obligando a recibir opio a un país. Son cosas que conocemos todos, pero que no se dicen por pudor. Entonces hay que ver lo financiero. El tema de droga es muy complejo. Si creemos que el tema de droga lo tomamos bajando de edad de un chico de 14 años que consume, me parece que estamos equivocándonos de medio. Hay un error de política incluso desde el tema del combate al narcotráfico. Lo primero que hay que advertir en un combate es quién es el enemigo. Equivocarse de amigo trae disgustos. Generalmente uno es traicionado, se decepciona. ¿Quién no tiene fracaso de amor? Yo cumplo 40 casado ahora, pero bueno, de algunos me acuerdo de antes. Pero equivocarse de enemigo es peor todavía.
El que se equivoca de enemigo no sabe ni por dónde tirar. Y en esto nos estamos equivocando de enemigo. Si alguno de nosotros cree, político, hombre de la política social, del derecho, que el enemigo son nuestros adolescentes, nos estamos equivocando de enemigo. Nos estamos equivocando de enemigo. Por eso el tema drogas es todo un mundo. Identificar realmente dónde está el motor de todo esto. Esto es la tarea formidable que está haciendo la gente de bien. Y cambiar ciertas modalidades de no ver. Porque también, como aquello no hay peor ciego que el que no quiere ver, hay modos de analizar donde hay puntos negros, puntos que no se tratan y son peligrosísimos. Yo le quiero contestar el agradecimiento que la doctora me hizo, agradeciéndoles a ustedes. Para mí ha sido un gusto. Un hombre que, una chacarera de mi país, de la Atahualpa, dice: aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado. Así que para mí es un gusto estar con ustedes. Ahora les devuelvo el perro que les saqué y los dejo que ustedes cuenten las ovejas que son de ustedes. Las conocen ustedes y las llaman por su nombre. Es tarea de ustedes hacer todo esto. Uno puede entusiasmar si usted quiere. Entusiasmar es prender fuego. Pero ustedes son los que tienen que hacer. La ayuda técnica, que es todo eso, no vale de nada si no hay movimiento profundo de una comunidad que entiende las cosas y que quiere cambiar, y sobre todo, perdonen la reiteración final, si hay insatisfacción. Esto no es para instalados. El instalado se queda sentado donde está. El que no está cómodo se para y camina, tropieza, va lento, se lastima un pie. Encuentra una piedrita, la patea o la pasa por arriba. Encuentra una roca grande, da la vuelta. Pero camina, porque no está instalado. El que esté instalado y diga: mire, ¿esto que hacemos qué es? Neorretribucionismo atenuado, con un dejo tutelarista, ¿es lo mejor para nuestros chicos? Pues siga haciendo lo que está haciendo. El resultado en todos lados, de México a sur, es el fracaso. En todos lados, más o menos. Más o menos. Por eso, si están insatisfechos, que es un motor de realización tremenda la insatisfacción, busquen un camino nuevo. Porque los otros tienen los puentes cortados. Ya los han caminado otros y ya nos pueden decir: no sigan por acá, que van al Guay. Suerte.